minutos saludamos al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Ante todo, un feliz año, economista Acosta. Quisiéramos conocer algo de sus previsiones sobre cómo vendrá este 2023 para Ecuador, más que predicciones, estimaciones, partiendo obviamente de cómo fue ese 2022 y cómo se presenta este inicio de año. Muy buenos días, Gustavo, para mí y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Un feliz año. Esperemos que este año sea mejor que el anterior, a pesar de que existen algunos elementos que no permiten augurar una recuperación sostenida de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana el año pasado demostró que todavía no habíamos superado el bache de la pandemia del coronavirus. Si nos imaginamos, figurativamente hablando, que el país cayó, como el resto de países del mundo, sobre todo de América Latina, en un profundo hoyo con la crisis del coronavirus y otros problemas, incluso que arrastramos desde hace mucho tiempo atrás, el Ecuador es uno de los pocos países de la región, diría el único, que no ha logrado superar ese bache y estar nuevamente a flote. El año pasado hubo algunas señales de reactivación económica muy desigual, muy compleja, que, insisto, no son la base suficiente para una recuperación de la economía ecuatoriana. Y me temo que no va a haber un cambio en el manejo económico de parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, esa recuperación económica será todavía muy lenta, no habrá la capacidad de generación de empleo ni de dar respuestas a las demandas sentidas de la sociedad. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a usted? ¿Son temas endógenos o son temas exógenos? Pues el mundo en general no está muy optimista en cuanto al desarrollo de la economía en el 2023. Bueno, hay una serie de temas propios, endógenos, y una serie de temas exógenos, o sea que no tiene el Ecuador ninguna capacidad de incidencia. Entre los temas endógenos, los internos, venimos arrastrando una realidad de una economía primario exportadora que caracteriza a las economías del sur global y que explica en gran medida nuestra situación de permanente postración y sobre todo una situación de permanente dependencia de lo que sucede en el mercado mundial. Entonces, si la evolución de los precios de las materias primas, para el Ecuador en particular, la evolución del precio del petróleo es una tendencia hacia la baja, la economía ecuatoriana en este caso va a sufrir problemas muy graves, y entonces esas fluctuaciones, esas altas y bajas, marcan entonces una realidad en nuestras economías que no logran tener una tendencia relativamente sólida y sustentable. Ese es un primer punto que tenemos que anotar. Luego vemos que la economía ecuatoriana ya desde el año 2015, insisto, 2015, tenía claras tendencias al estancamiento y no se dio una recuperación de la actividad económica en los años siguientes. Por el contrario, a menor inversión del sector público, menor actividad económica hemos experimentado. Y particularmente el año que terminó, el 2022, la inversión pública cayó a niveles realmente aparatosos. Creo que llegó a estar un poco más o algo menos, quizás del 1% del Producto Interno Bruto, cuando en el año 2017 había representado un 5% del Producto Interno Bruto. No estoy aquí insinuando de que la economía ecuatoriana tiene que ser estatizada en su totalidad, no, pero la presencia del Estado como motor de la economía ha demostrado una y otra vez que es una herramienta vigorosa, sobre todo en momentos en los que hay graves afectaciones en el mercado internacional. Se requiere una política económica contracíclica, pero el gobierno del presidente Guillermo Lasso, presa de una visión ideológica, teológica diría yo, neoliberal, de tratar de reducir el tamaño del Estado, agudiza los problemas. Y por eso, si bien es cierto que no hubo déficit fiscal el año pasado, eso no se debe a una recuperación de la economía ecuatoriana, sino a una menor inversión pública también en el ámbito social, y por supuesto a una recaudación tributaria que se incrementó por la entrada en vigencia de esa ley que se aprobó con la complicidad del correísmo. La ley entró por el Ministerio de la Ley. En ese escenario interno tenemos todos los graves problemas de esta economía primaria exportadora, que se caracteriza por una heterogeneidad estructural de su aparato productivo. Sectores relativamente modernos que no generan suficiente empleo, sectores tradicionales que son los que generan la mayoría del empleo,
y no reciben ninguna atención. Y casa afuera, las condiciones son preocupantes, Gustavo, los problemas exógenos los vemos con claridad, hay problemas derivados de la invasión rusa a Ucrania que está generando graves afectaciones a la economía mundial. La pandemia misma sigue golpeando, en este caso directamente o particularmente, a China, y eso afecta a las cadenas globales de valor, y entonces en ese contexto el tema financiero internacional es sumamente complicado. Y para el Ecuador, con dolarización, la revalorización del dólar es uno de los lastres que también tenemos que tener en consideración. Ahora, economista Costa, las cifras del gobierno intentarían por lo menos alentar al optimismo. Se habla de un 4,1% de la población económicamente activa en desempleo, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Una tasa de desempleo que sería deseable incluso para países con una economía muy superior, hasta para países del primer mundo. Mire, Y en cuanto a la tasa de subempleo, el gobierno ha dado cifras de que ésta se ha reducido de un 22,7% a un 20,3%. Y está. En la otra cara de la medalla de la migración se estima que más de 100.000 ecuatorianos, 200.000 dicen algunas cifras, han intentado salir o han salido del país para buscar mejor destino en otros países. Y hay una cifra muy dura, muy preocupante que lo ha dado la patrulla fronteriza de México. 42.000 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera en el 2022. mire, el tema del desempleo, el tema del subempleo, es una cuestión sumamente preocupante. Esa cifra que se da del desempleo abierto es una cifra que oculta la realidad del mercado de trabajo ecuatoriano. La realidad del empleo ecuatoriano habría que verla midiendo, por ejemplo, cuántas personas tienen un empleo adecuado. Esa cifra del empleo adecuado nos mantiene alrededor de un 32% de la población económicamente activa tendría un empleo adecuado. Eso quiere decir que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. No solo que ese 7 son desempleados totales, sino que hay el subempleo y la tasa es sumamente elevada y sumamente preocupante. No ha habido todavía una recuperación a los niveles prepandemia. Por eso insisto, la recuperación de la economía ecuatoriana, la reactivación del aparato productivo es demasiado lenta y no da la respuesta que se está esperando. Y anoto una cosa que me parece fundamental: no podemos seguir presos de la lógica de esta religión del crecimiento económico permanente como la solución de los problemas. No, poco a poco tenemos que ir entendiendo que cada crecimiento económico tiene su respectiva historia social y su respectiva historia ambiental. Dependerá de estas historias, si son positivas, por ejemplo, en resolver el tema de la pobreza, en reducir la brecha entre ricos y pobres, en no seguir afectando la naturaleza, para poder hablar de un crecimiento económico bueno, deseable en alguna medida, y no simplemente de creer que crecer por crecer va a resolver los problemas, porque bien sabemos, Gustavo, que cuando crece la economía, los grupos más acomodados, los grupos privilegiados, se disputan a dentelladas, literalmente, esos recursos que se han acumulado adicionalmente, y eso no fluye en beneficio de la población. Entonces, el crecimiento económico per se no va a resolver los problemas, y las perspectivas de tener un buen crecimiento económico son cada vez más precarias. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno nacional, empeñado en mejorar la competitividad del aparato productivo, lo que está forzando, por ejemplo, es la ampliación de las actividades extractivas. O sea, que podemos tener un crecimiento económico, pero con una historia ambiental negativa, no creadora de un proceso sustentable. Y vemos, por otro lado, que se busca también recuperar la competitividad de la economía ecuatoriana abaratando el costo de la mano de obra, la flexibilización laboral. La historia social será entonces también negativa y no podemos estar entusiasmados con esta propuesta. Las condiciones lamentablemente no son las mejores para el año 2023. Lo que tenemos en el año 2023 al inicio es la posibilidad de discutir temas políticos a partir de la consulta popular, que lejos de dar respuestas a los problemas planteados por el gobierno
que son los objetivos de la consulta popular, vamos a encontrarnos con que la consulta es realmente inconsulta. ¿En cuál, no sé si Rosana tiene una inquietud? El micrófono. Ahí estamos. Sí, economista Costa, buenos días. Rosana, muy buen día, feliz año. Igualmente para usted, que sea un gran 2023, aunque con los criterios que usted nos está comentando, realmente las expectativas y el optimismo no son los mejores, y justamente hacia allá iba mi inquietud. Además es un año electoral. En febrero estaremos eligiendo nuevas autoridades de los gobiernos seccionales, además Consejo de Participación Ciudadana y por supuesto esta consulta popular planteada por el Ejecutivo. Nos preguntamos hacia dónde debería apuntar esta política económica que ha venido manteniendo el gobierno. Vemos que definitivamente no es la solución. Hace un momento usted hablaba del crecimiento económico. Según la CEPAL, este 2023 creceremos incluso menos en el país, menos incluso que las propias expectativas del Banco Central, que es del 3.1, según la CEPAL, no superaremos este 2%. Pero ¿cuáles son los cambios que debería hacer el Ejecutivo? Tenemos un incremento en el salario básico, se acaba de publicar la tabla del impuesto a la renta que se deberá pagar en el año 2023 con todos los cambios que se hicieron a partir de la aprobación de la reforma tributaria. Pero ¿cuál debería ser el camino? ¿Hacia dónde debería apuntar el gobierno nacional? Bueno, aquí habría que anotar la necesidad de una adecuada e inteligente intervención del Estado en la economía, no tanto como un actor que regula, que norma las actividades económicas, que controla y que combate, por ejemplo, las prácticas oligopólicas y monopólicas que tanto afectan el funcionamiento de la economía ecuatoriana, sino también como un actor directo. Y ahí se debería canalizar recursos económicos para ayudar a la reactivación del aparato productivo. Alguien dirá, pero tenemos ese dinero. Yo respondería, si hay ese dinero, tenemos una reserva monetaria internacional que terminó con una cifra que bordea los 9.000 millones de dólares. No estoy insinuando de que se tiene que gastar todo eso y de forma irresponsable, pero no se puede tener una reserva monetaria internacional tan alta mientras tenemos necesidades tan graves, tan enormes en la sociedad ecuatoriana. Entonces, canalizar una parte de esos recursos permitiría reactivar el aparato productivo y eso permitiría incluso tener una recuperación de amplios segmentos de la economía ecuatoriana, sobre todo la construcción de vías, a resolver el tema de la vialidad, el tema que demanda también inversiones en educación y en temas de salud, y mejorar sobre todo toda la infraestructura para ir construyendo una sociedad mucho más equitativa, con servicios públicos mucho más eficientes. Hemos visto cómo se han deteriorado de una manera significativa los servicios públicos de salud, de educación. Inclusive el Ecuador ha pasado a estar en una lista de esos países, pongámosle así, entre comillas, raros. Por razones de austeridad fiscal, se desapareció la empresa nacional de correos. Esto es una verdadera aberración. Yo creo que son cuestiones que deberíamos analizar y tener en cuenta. Luego habría que tratar de mejorar la competitividad del aparato productivo ecuatoriano, pero no en base a la flexibilización, que es la precarización laboral o la mayor destrucción de la naturaleza para exportar minerales o para exportar petróleo o la agroproducción. No, tenemos que bajar los costos exagerados, elevados del dinero, las tasas de interés. Es inconcebible que en una economía dolarizada desde hace más de 20 años tengamos todavía tasas de interés en dólares que superan a los créditos en dólares que ofrecen economías vecinas que no tienen su economía dolarizada. Y hay una de las primeras grandes tareas es romper el oligopolio bancario privado, que trabaja como un cártel. Lamentablemente tenemos un presidente banquero que al parecer se debe más a los intereses de la gran banca que a los intereses del pueblo ecuatoriano. Y por supuesto, una economía debe estar en función de las demandas de su sociedad y no en función de las demandas de los acreedores. Y es curioso, es sui generis, diría yo, que tengamos una economía que busca el equilibrio fiscal a como dé lugar, sacrificando incluso las demandas sociales, una economía que deja de invertir en el aparato productivo para tener un excedente con miras a hacer una buena letra frente a los organismos internacionales y los acreedores internacionales, y el índice de riesgo país, que para mí es una verdadera estafa, no se logra reducir como aspiran los gobernantes. Entonces hay que darle un vuelco profundo a la economía y hay que invertir sobre todo
en las pequeñas y medianas unidades productivas, las pymes. Hay que invertir en las asociaciones, en las cooperativas, en las actividades comunitarias. Hay que atender con prioridad al agroecuatoriano, que es donde los mayores problemas sociales se registran. No nos olvidemos que tenemos una situación de desnutrición infantil crónica sumamente complicada, que no encontrará respuesta solo desde el lado de la salud sanitario, como plantea el presidente Guillermo Lasso, que requiere respuestas mucho más profundas en el agro, atendiendo la demanda de la población campesina para acceder a la tierra, para acceder a los créditos, para acceder a los mercados, para mejorar las situaciones de transporte. Mientras no atendamos esa realidad, difícilmente vamos a dejar de ser el segundo país en América Latina con la desnutrición infantil crónica más alta. Y un tema que mencionó Gustavo, el tema de la emigración. En las últimas cifras de emigración a nivel latinoamericano, Ecuador está ocupando el segundo puesto después de Venezuela. Esta no es una señal de que las cosas en la economía y en la sociedad ecuatoriana están marchando de manera adecuada. De las cifras mencionadas por Rosana, ¿en cuál confía usted más? La CEPAL señala que podría haber un 2% de crecimiento de la economía ecuatoriana en el 2023. El Banco Central hizo una previsión de 3,1%. Habría que añadir el discurso de Guillermo Lasso en los Estados Unidos, que habló de un 2,8%, y la cifra de Citi Research del 1%, que hay que contrastarlo además, y le agradeceríamos una explicación de qué es lo que significan estas cifras con respecto a una tasa de crecimiento poblacional de Ecuador estimado entre 1,2%. Bueno, de hecho, la economía ecuatoriana está creciendo a un ritmo inferior del crecimiento de la población. Si nosotros comparamos esa tasa de crecimiento poblacional en los últimos 10 años, sobre todo el año 2015 hasta la fecha, vemos cómo la economía ecuatoriana va creciendo mucho más lento que lo que va creciendo la población, porque tenemos una tasa de crecimiento que tiene que estar en el orden del 0,8%, 0,9%. Esto quiere decir que la población crece más rápido de lo que crece la economía, y eso ahonda aún más esas enormes brechas entre ricos y pobres, porque esta es la tragedia de estos países como el nuestro, que puede haber un crecimiento económico que podría ser incluso importante en términos numéricos, pero que a la postre no se refleja en una mejora de las condiciones de vida de enormes proporciones de la población. ¿Cuál es la realidad de la economía ecuatoriana en este año? Es muy compleja. Tenemos un entorno internacional difícil, cargado de una serie de situaciones que van generando una desaceleración del comercio internacional. Las cifras que da la CEPAL para toda América Latina son desalentadoras, y Ecuador va a la saga del proceso económico latinoamericano, entre otras razones, no solo por los problemas estructurales que venimos arrastrando desde hace rato, por el peso de una economía que ya estaba estancada en el año 2015, no solo por la pandemia del coronavirus y algunas otras dificultades, sino por la ausencia de una política económica que entienda que es necesario coadyuvar desde todos los sectores, inclusive desde el sector estatal, para recuperar la economía ecuatoriana. Pero no solo favoreciendo a los grandes grupos económicos, sino sobre todo alentando aquellas actividades donde se genera una mayor cantidad de empleo. La cifra es contundente. Para finalizar, quisiera pedirle una opinión, un criterio sobre lo que sucedió el día de ayer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sigue debilitando institucionalmente al Ecuador esta situación. Me refiero, el Consejo de la Judicatura rechazó la cuarta terna, y ahora pide una quinta terna para elegir a un vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la pugna que hay tanto con la Asamblea Nacional y con el Ejecutivo, que de una u otra manera tiene intereses para que en el Consejo de Participación Ciudadana se designen personas al frente de las entidades de control que estén de una u otra forma cercana a los intereses del gobierno. Esta es una señal que debería hacernos a nosotros reflexionar, y sobre todo me parece a mí que es un tema que también tiene que ver con la consulta popular. ¿Qué es lo que se ha ofrecido? Que eliminando la capacidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar 77 autoridades de control en el Estado, se van a resolver los problemas. Si se elimina esa capacidad,
¿Cómo vamos a resolver los problemas? Me pregunto yo, si lo que se va a generar es un ambiente de permanente transitocracia. El actual presidente de ese Consejo de la Judicatura está ahora más firme que la mandíbula de arriba, luego del fracaso este día domingo 1 de enero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego, supongamos que el pueblo ecuatoriano aprueba la eliminación de esa potestad, de esa facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a las autoridades de control del Estado. El presidente de la República tendrá 180 días para enviar los proyectos de ley que puedan concretar la enmienda constitucional en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tendrá a su vez 365 días para que se aprueben esas leyes. Esto quiere decir que por lo menos en 1 año y medio no habrá cambios en el Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces recién en ese escenario se comenzarán a realizar los concursos, porque, punto fundamental, apenas se apruebe la pregunta relacionada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la que se le quitan las facultades para designar las autoridades de control, se suspenden todos los concursos. Esto quiere decir que nos pasaremos 2 años o más sin autoridades designadas, en ese caso sería por la Asamblea Nacional, por la intervención de la Asamblea Nacional, y eso va a generar entonces gravísimas dificultades y gravísimos problemas a la ya de por sí gravemente afectada institucionalidad democrática del país. Por eso insisto yo que hay que estar atentos a esta consulta inconsulta, no solo por lo que se pregunta, sino por lo que viene oculto en las transitorias, en los anexos. Y de hecho, la consulta popular debería dar la oportunidad para que debatamos abierta, francamente, cada una de las preguntas sin aceptar aquellas lecturas mañosas que propone el presidente Guillermo Lasso, que dice que quienes estamos, y yo estoy en contra de los planteamientos de la consulta, los reconozco categóricamente, seríamos gente cercanas al narcotráfico o que estaríamos apostando por la corrupción. Nada más alejado de eso. Me parece que la consulta popular también es una oportunidad para discutir esos temas y esos problemas y comprender cuál es el alcance de la propuesta de consulta por parte del presidente Guillermo Lasso, que lo único que busca es manipular el sentimiento de frustración del pueblo ecuatoriano, de inseguridad del pueblo ecuatoriano, para conseguir una bocanada de oxígeno para su alicaído gobierno. Le agradecemos, economista Acosta, por su presencia. Gracias, Gustavo. Declaraciones del economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8 horas.